El nunchaku es un arma tradicional de las artes marciales asiáticas que se encuentra presente en la mayoría de los sistemas de artes marciales. Sus orígenes no están del todo claros. Aunque la mayoría se inclina por considerarlo originario de China, existen muchas fuentes que afirman su procedencia japonesa, o más bien de la isla de Okinawa. De todas maneras, cuando estudiamos sobre las teorías de sus génesis, podemos considerar sin ningún tipo de problema un origen casi que compartido, puesto que las formas en las que surge el nunchaku como arma oriental es aplicable en tiempo y forma a cualquiera de las dos culturas. Dos barras cortas de madera, unidas entre sí por una cuerda para que no se separen. En China, se le atribuye su creación al emperador chino Xiao Wanjing de la dinastía Song. Se dice que dicho emperador gobernó China durante los años 960 y 970 y diseñó los nunchakus para atacar el ejército enemigo con el afán de desarmarlo y romper sus armaduras. Sin embargo, otros historiadores afirman que su aparición no fue hasta el año 1600, cuando campesinos comenzaron a usar herramientas de trabajo para defenderse de los ataques de los samuráis. Se cree que las mujeres usaban con gran habilidad estas barras de madera unidas a una cuerda como para aventarlas a los árboles y desprender los frutos ya maduros. Con respecto a las teorías sobre su origen en Japón, nos dicen que originalmente eran utilizados por los campesinos como una herramienta de trabajo. Esta herramienta era conocida como el mayal. El mayal servía para desgranar el arroz, o sea, para separar el grano de la paja, golpeando con ellos las espigas puestas dentro de una malla. Según reza la historia, en el año 1609 se le prohibió a estos campesinos el uso de armas, y tras los constantes ataques de los samuráis, quienes robaban y oprimían a los campesinos, se comenzaron a usar herramientas de trabajo para defenderse, creando así el de Okinawa. Si bien el arte marcial conocido como el kobudo, del cual te hablaré en algún próximo video, maneja una gran cantidad de armas, es tal vez el nunchaku el arma más conocida, puesto que ha sido utilizada por Bruce Lee en la película Operación Dragón. El único detalle con respecto a su origen okinawense es que el mayal era una herramienta que tenía uno de los extremos más largo que el otro, o sea, un palo largo unido por una cuerda a un palo corto. De todas maneras, no es algo que no se pudiera adaptar en su momento para comodidad en un combate, o sea, acortar el largo y que quedaran los dos del mismo tamaño unido por una cuerda. Hablemos ahora acerca de Bruce Lee y los nunchakus. Muchos creen, incluso afirman, de que fue el gurú Dan Inosanto quien instruyó a Bruce Lee en el uso de los nunchakus. Sin embargo, hay testimonios que afirman que no fue así exactamente. Estos afirmantes mencionan al maestro Fumio Demura como el hombre que guió al astro Bruce Lee en sus primeros movimientos con dichas armas. Según relatan, cierto día, el maestro japonés Fumio Demura se encontraba realizando una de sus habituales demostraciones en las que enseñaba sobre el manejo de los nunchaku. Esta demostración aparentemente estaba siendo realizada en uno de los torneos internacionales abiertos de Long Beach organizados por el gran maestro Edmund Kealoha Parker, torneos a los que también se encontraba presente Bruce Lee como invitado. Aparentemente, una vez que el maestro Fumio Demura hizo su demostración magistral del manejo del nunchaku, un joven artista marcial que se encontraba en el auditorio se vio muy interesado en este maestro y sus conocimientos sobre estas armas. Por ello, se acercó, se presenta ante él diciendo que su nombre era Bruce Lee. Luego de las formalidades, le pide el joven Bruce Lee al maestro japonés si era posible enseñarle el manejo de dichas armas. El maestro Fumio Demura acepta y enseña a Bruce Lee los secretos del manejo de los nunchaku. Según nos cuenta, Fumio Demura queda profundamente sorprendido por la facilidad e inteligencia con la que este hombre de origen chino asimilaba las técnicas de manejo. Esto no quita ni descarta la idea de que Gurú Dan Inosanto le hubiese guiado luego e incluso le ayudara a perfeccionar su estilo y su manejo. De todas maneras, una vez lo anteriormente expuesto,
Debemos de aclarar algo. El arma tradicional filipino cuyo nombre es Tobak Toyok está estrechamente relacionado con el nunchaku de Okinawa, aunque son un tanto diferentes sobre todo en dimensiones. En cuanto a dimensiones, la versión filipina tiende a tener palos más cortos y una cadena más larga que su contraparte de Okinawa, por lo que se hace un arma mucho más adecuada para distancias largas. De todas formas, en definitiva no tenemos ninguna duda de que Bruce Lee recibió orientación por parte de ambos maestros y artistas marciales. Y aunque los nunchakus que él usaba en la película, por sus dimensiones, si nos fijamos bien, se asemeja más al Tobak Toyok filipino, no veo para nada descabellada la idea ni la versión de que un maestro, Fumio Demura, experto exponente del movimiento de los manejos del nunchaku, haya iniciado a Bruce Lee en la utilización de dicha arma.